Hola Flavia, buenas tardes. Mira, lo que vamos a tratar de abordar en esta clase es un poquito acerca de la historia que enmarca eh, la creación de todas estas obras literarias que vos tenés que estudiar en la materia y que tiene que ver precisamente con situaciones políticas que vivió el pueblo romano. Sobre todo nosotros vamos a focalizarnos en la época de Augusto, ¿no? Augusto era una persona que pertenecía a la élite más elevada, ¿no? Era ahijado de César, incluso era su padrino, digamos, por eso ahijado, y había sido como adoptado por César, ¿no? Se llamaba César Octaviano, Octavio, y a partir de, digamos, del año 31 a.C., el 2 de septiembre, tuvo una victoria en Actium, y donde a partir de ese hecho, ¿no es cierto?, de esa victoria militar, el Senado lo nombra Soter o Salvador también, ¿no?, en castellano, y le dan el título de Augusto, ¿no? Ese título, digamos, era el mejor, el más elevado, pasó a formar parte de su nombre y por eso nosotros hoy en día llamamos la época de Augusto, ¿no? O Octavio Augusto se le dice. ¿Qué trajo el gobierno de Augusto a Roma? Bueno, lo primero que trajo era una pacificación, ¿no? Una pacificación, dicen algunos, que un orden. Augusto instauró una serie de medidas, ¿no? Para ordenar jurídicamente el país, económicamente, culturalmente. Tuvo un impacto muy grande en la cultura romana. Se habla entonces de la instauración de un nuevo orden, la conquista del mundo helenístico, ¿no?, en especial las tierras de Egipto, que estaban bajo el dominio de Cleopatra, venciéndolo a su contrincante, que era Marco Aurelio, ¿no? Y la derrota de Cleopatra, ¿no? Todas estas cuestiones fueron ventajas para los romanos, ¿no es cierto? Junto con las ventajas siempre aparecen algunas cuestiones que no son tan positivas, que fue la pérdida de la libertad republicana, ¿no? Antes del gobierno de Augusto, Roma tenía una forma de gobierno que era una especie, le llamaban república, donde había un senado muy fuerte que se procesaba todo, digamos, las cuestiones políticas ahí, y después había, por supuesto, un representante principal de ese senado. Para este tema yo tengo una serie de apuntecitos que saqué de internet. Después te los voy a alcanzar cuando nos encontremos, pues los vas a leer y ahí te vas a conocer algunas cuestiones con mucho detalle, ¿no? Con respecto a la sociedad, las clases sociales, los beneficios, los no beneficios, etc., ¿no? Bueno, entonces ya te dije todas estas cuestiones que te había dicho antes, tengo un apunte acá, ¿no? Reformas militares, administrativas y económicas, renovación espiritual y moral, y la literatura con una misión esencial en esa renovación y afianzamiento de los viejos valores romanos, ¿no? La literatura, según dice este estudioso, del cual yo saqué estos apuntes, ese tal Bieler Ludwig, en Historia de la Literatura Romana, de Editorial Gredos, la literatura del periodo de Augusto, una literatura un tanto formal, ¿no? Había predominado el verso de tipo alejandrino, un verso noble, que de a poco se fue dejando un poco de lado, ¿no? Y tenía toda la literatura, era un carácter, digamos, como cortesano, estaba vinculado con la aristocracia, diríamos, ¿no? El único escritor que, según dice este estudioso, se alejó de
los preceptos, de las órdenes de Augusto, fue Ovidio. Ovidio hizo, como quien dice, su literatura, no siguió mucho los preceptos de este político. La literatura en la época de Augusto estuvo vinculada a la política, salvo en casos particulares, ¿no? Dice, cuando hablamos de poesía cortesana, él explica, significa un instrumento al servicio de los intereses del soberano. No obstante, Augusto exigía una literatura auténtica y no apreciaba las loas directas a su persona. Es decir, a él no le gustaba que lo alabaran falsamente, ¿no? Pero sí que recuperaran los valores antiguos de Roma y que fortalecieran los principios morales del país. Con respecto a la retórica, que era una forma digamos, de textos muy propios de la época anterior, ¿no es cierto?, de la época de César, la retórica fue perdiendo esa fuerza que tenía en Roma, ¿no?, encarnada en Cicerón, por ejemplo, y Quintiliano, y diríamos, esos géneros literarios fueron dejados de lado de la vida política, porque, bueno, evidentemente el Senado ya no tenía la fuerza que tenía, era un gobierno de tipo centrado en la persona de Augusto, ¿no? Y esa retórica se fue desplazando hacia la educación en las escuelas y terminó siendo un poco como algo educativo, formal, de los estudiantes, pero no ya tanto de la cuestión de las personas políticas, ¿no?, como había sido hasta esos momentos. Después, lo que es importante conocer, que hubo personajes muy, muy destacados en la época de Augusto. Vos tenés que estudiar a Virgilio, a Horacio, ¿no? Y hay un personaje que se llamaba Mecenas. De ahí viene después la persona que ayuda a los artistas, se les dice mecenas, ¿no?, el mecenazgo. Este personaje estaba muy, muy vinculado con Augusto y él se ocupaba de promover artistas al emperador, ¿no es cierto?, en cierta manera, promoverle y hacerlos llegar a las cortes de Augusto y, bueno, como quien dice, les hacía propaganda para que pudieran publicar, ¿no es cierto?, sus obras. Bueno, focalizándonos un poquito, hoy no voy a adentrarme mucho, es decir, hasta donde llegue, ¿no es cierto?, lo general de Virgilio. Con respecto a Virgilio, un dato personal, nació el 15 de octubre del año 70 a.C., su madre, Magia Pola, y su padre, Virgilio Marón, ¿no? Estos dos, sus padres eran de la zona de Antes, cerca de Mantua, ¿no? Mantua es una zona al norte de Italia y al norte de Lombardía, ¿no? Y este joven, ¿no?, se dedicó a los estudios, era de una familia humilde, una familia que vivía en la zona del campo, y bueno, se caracterizó por ser una persona muy tímida, muy enfrascada en sí misma, es decir, no le gustaban las alabanzas, las demostraciones de admiración, ¿no? Durante toda su vida fue una persona que amaba el perfil bajo. Vivió en una época de grandes turbulencias políticas, que fue anterior, ¿no es cierto?, a la época de Augusto, y por supuesto cuando llegó la época de Augusto, él se sintió muy, muy reconfortado, ¿no?, por la política de este personaje. Después, entre sus obras, bueno, como vos ya sabés, escribió Las Bucólicas, que fueron el origen de su fama poética entre el año 42 y 39 a.C. En esta época, cuando escribió Las Bucólicas, Virgilio
como era tan amante de la naturaleza, vivió en la zona del mediodía. La zona del mediodía es la zona del sur de Italia, ¿no? Dice, es la zona meridional o sur de Italia, comprende Abruzos, Molise, Campania, Apulia, Basilicata y Calabria. Esta región, curiosamente, pertenecía a lo que se llamaba la Magna Grecia. Era la tierra donde Odiseo, rey de Ítaca, se perdió durante 10 años después de regresar de Troya, antes de volver a llegar a su casa, ¿no? En esas tierras, digamos, yo creo que había mucha influencia de la cultura griega, mucha influencia de la cultura griega, y eso todo fue como absorbido, ¿no es cierto?, por la poesía latina. Entre los poetas que lo influyeron a Virgilio, que no sé si ustedes lo tienen que leer, está Catulo. Podríamos buscar algún texto de Catulo y lo podríamos leer. Con respecto a las bucólicas eran poemas de pastores, tienen como temas el paisaje silvestre, el canto, la música de los pastores, los amores, la mitología y los momentos del día, ¿no? Sobre todo el atardecer, que es un momento muy romántico, así muy agradable. Hay mucho para decir con respecto a las bucólicas, ¿no? Me gustaría que lo conversáramos un poquito más. Y bueno, voy a cortar acá este primer mensaje audio, ¿no? Y después voy a seguir con otro para que no se tornen tan pesados, en el cual voy a hablar un poco de la bucólica cuarta, y después hablaremos un poquito de las georgias, y por último, bueno, veremos algo de la Eneida, ¿no? Espero que vos vayas repasando los textos, ¿no? Algo que no quiero dejar de decir en este momento, que para mí es lo fundamental de Virgilio, ¿no? Es que la literatura de Virgilio, especialmente la Eneida, fue una obra de tinte político, ¿no? Le pidió Augusto a Virgilio que escribiese una obra, ¿no?, donde se rescataran, como quien dice, los orígenes, digamos, los orígenes mitológicos y divinos que tenía vinculación con la creación de Roma. Entonces, toda esa cultura, ¿no?, de los griegos, que por supuesto después fueron parte del Imperio Romano, esa cultura tan admirada, porque era una cultura muy admirada, los poetas latinos muchísimos escribían en griego y se usaba esa lengua para la literatura, había como una mirada de admiración hacia ese mundo griego, el mundo de la cultura griega. Entonces, por eso es que Virgilio en la Eneida busca, ¿no?, vincular la historia de Roma con un personaje que estaba en relación con el mundo griego, ¿no? Eneas había huido de la guerra de Troya con su familia, con su mujer y su padre, ¿no? Y entonces ese personaje, que pertenecía a una clase social aristocrática, ¿no?, viene y se acerca a las costas primero en la zona de Cartago, y bueno, ahí después va a fundar la ciudad de Roma, ¿no? En realidad Roma ya se había fundado, hay otros mitos de Roma, el de Rómulo y Remo, otras cuestiones, pero César quiere darle como un matiz, yo pienso que es un matiz más aristocrático, ¿no? Como una mirada más elevada que esos dioses que prevalecían, digamos, que tenía
fundamento para los romanos. Por ejemplo, los dioses más primitivos venían de los pueblos etruscos. Los pueblos etruscos, el pueblo etrusco era un pueblo que son los pueblos que habitaban en la península antes, desde sus principios, ¿no? Y todos esos mitos etruscos eran, yo creo que eran la base de la cultura romana, pero Augusto le quiso dar como una impronta mitológica que lo emparentara con otra gran civilización que era la cultura griega, la cultura helenística, ¿no? El imperio de Alejandro y ser como, ¿no? Es decir, inspirado en esas grandes cunas del pensamiento occidental, ¿no? Bueno, dejamos acá, son 15 minutos y yo te lo mando a este video. Tuvo varias interrupciones porque, bueno, tuve que hacer otras cosas en el medio. Pero después voy a seguir entonces voy a hablar un poquito más de las bucólicas, de las georgias y la Eneida, si querés la tratamos un poco entre las dos. Vos me vas contando todo lo que vos sabés, ¿no? También escucharte a vos y rescatar todas esas preguntas que siempre hacen a mí, ¿no? Con respecto al escudo de Eneas, y hay siempre algunas preguntitas, pero fundamental lo que siempre pregunta es esta cuestión política, ¿no? Esta cuestión de importancia política de la Eneida, más allá de su valor como obra literaria. Bueno, un besito y seguimos trabajando. Y decime qué te pareció esto, si te sirve, porque si no te sirve, no lo hacemos más.